Desafíos y debates para el estudio de la literatura contemporánea. Es un libro que publica nuestra Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco en su División de Ciencias Sociales y Humanidades. Un libro, pues, interesante, un libro colectivo coordinado por Christian Sperling, Daniel Samperio Jiménez, Gabriel Ramos Morales y Alberto Rodríguez González. Desafíos y debates para el estudio de la literatura contemporánea. Bueno, aquí nos surgen varias preguntas a propósito de este libro. Ponerse a debatir y a plantearse debates sobre y desafíos sobre la literatura contemporánea, si la literatura es la literatura, ¿no? Claro, el problema está en qué entendemos por literatura. Algo que es fascinante, y eso debemos agradecerle a nuestras universidades, es darnos cuenta que la literatura es más que un entretenimiento. La literatura es la modelización de la realidad. Más allá de que el libro es una puerta que se abre a un mundo de imaginación, también la literatura es un espacio de reflexión sobre la condición humana. De manera que justamente este libro nos pone a reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo de la literatura actual, pero al mismo tiempo nos hace cruzar el puente para reflexionar en torno a las sociedades contemporáneas. De manera que entonces el libro, que pareciera un trabajo de gente de literatura para gente de literatura, es un abanico que se abre para todo estudioso de la sociedad, de las sociedades contemporáneas. Es un libro muy amplio, no es un libro pequeño, claro, como les había yo dicho, es un libro que entrega distintas colaboraciones de distintos especialistas en el ámbito de la literatura y de los estudios culturales. Hay, por ejemplo, algo que es muy interesante para que tratar de explicar esto que digo de los vínculos entre literatura y sociedad, ¿no? Y sociedades contemporáneas. Eh, Julia Antivilo habla sobre las relaciones entre performance y literatura. Julia Antivilo es citada en un estudio muy interesante sobre la autoría y la autoficción en mujeres escritoras latinoamericanas contemporáneas. Y esta mujer, Julia Antivilo, nos dice esto: las artistas feministas han inscrito sobre sus cuerpos la textualidad performativa de sus discursos. El arte-acción, como las performances o el happening, por ejemplo, constituye una de las prácticas de las diversas estrategias críticas de hacer del arte feminista un espacio político. Es decir, que la literatura ya no solamente está en el libro, sino la literatura está también, digamos, impresa en el cuerpo, en la expresión humana, como ocurre justamente en el performance. La literatura se ha movido por muchos campos, como se ha diversificado la sociedad de nuestro tiempo. Aquí viene incluso un texto súper interesante precisamente sobre los vínculos entre literatura y videojuegos. Hay un soporte literario en un videojuego, puede surgir literatura en un videojuego. Bueno, precisamente en este libro, Desafíos y debates para el estudio de la literatura contemporánea, nos lo plantean como una reflexión muy actual. Otras reflexiones que aparecen en este libro, que de veras me gusta mucho por este trabajo colectivo de reflexión sobre este ir y venir entre literatura y sociedades contemporáneas, es la autoficción. Cuando a final de cuentas el autor literario se vuelve a final de cuentas objeto y sujeto del hecho literario. Ya no digamos la literatura como expresión de denuncia social. En fin, es un libro muy interesante, se los recomiendo en este espacio tan lindo, tan noble como es leer, es dialogar. Grandes recomendaciones, grandes lecturas para toda nuestra comunidad
de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Búsquenlo, sean ustedes de ingeniería, sean ustedes de sociología, de economía, de administración. Es un libro que les va a responder muchas cosas si están interesados en el quehacer de la literatura contemporánea. Desafíos y debates para el estudio de la literatura contemporánea, un libro coordinado por Christian Sperling, Daniel Samperio, Gabriel Ramos y Alberto Rodríguez. Soy Alejandro Ortiz Bullegoiri, Departamento de Humanidades, UAM Azcapotzalco. Gracias.